Dijimos, ferrosos. Son todos los metales que tienen una cualidad muy especial, que en contacto con la atmósfera, con el oxígeno, se oxidan y cambian de color y pierden un poco de brillo y también pueden deteriorarse. Dice que, por ejemplo, una armadura que está enterrada, por ejemplo, ustedes en diseño sería, qué sé yo, diseñar un poste de luz, una, una, una avenida que tenga luces y qué sé yo, y yo le armo una armadura y la entierro y por ahí no la aislé bien con hormigón, sino que la pongo en contacto con el piso donde hay muchas sales, etcétera, o sulfatos, entonces dice que se deteriora 1 milímetro por año. O sea que el hierro también al corroerse se vuelve arena. Un ejemplo, van a ver que cuando se oxida el hierro, en las calles especialmente, en portones, en verjas, en diseños para exteriores, se puede descascarar, ¿no es cierto? Entonces, todos esos metales que en contacto con el oxígeno empiezan a crear una especie de capa rojiza encima, se denominan ferrosos, tienen un porcentaje de hierro 100. En su estado normal, el hierro es un metal gris oscurísimo, ¿no es cierto? Tirando a plata. O sea, si nosotros hacemos una sección, vamos a ver que hay una estructura molecular de partículas que tienen cierto brillo. También una característica de ellos es que son fáciles de trabajar dentro de todo, ya sea por colado o ya sea al fuego, ¿no es cierto? Pero dentro de todo son fáciles de trabajar porque no son muy duros, se quiebran. El hierro mezclado con carbono recién adquiere dureza. Y también tiene otro aspecto, que dentro de estos metales hay un grupo que hemos estudiado que son los que contienen cierto grado de magnetismo, son magnéticos. Sabemos que es un elemento químico y que obviamente en el caso del hierro todas esas moléculas están formadas por un solo tipo de átomo. Dicen que es en la naturaleza se encuentran en gran cantidad. Es decir, tampoco podemos utilizarlo como la madera, encontrarlo y ya está. Solamente el imán es el que se utiliza en la naturaleza y ya listo, ¿no es cierto? Pero los metales vienen con muchas cosas, con agravio, con suciedades, con otros metales también, y hay que separarlo hasta tenerlos en estado puro y recién ahí trabajarlo. Eso ya lo hemos hablado cuando vimos metales en general. Pero si nosotros vemos, van a ver que el hierro solo no tiene excelente trabajabilidad porque no se ajusta, porque se oxida, porque se quiebra, porque es difícil de trabajarlo bien. Entonces, por ese motivo, casi siempre el hierro tiene que tener pequeñas cantidades de otros metales. El símbolo es Fe, Fi se lee, el número atómico es 26 y su peso es 55,847. ¿Por qué decimos que es un material aleotrópico? Porque según la temperatura también va a cambiar la estructura molecular. En frío su estructura molecular es cúbica, es decir, son cubitos y tiene un átomo en el centro. Cuando lo sometemos a mayor temperatura, es decir, cuando los ponemos a calentar, entonces este cubo, esta estructura cúbica que tiene la cara, empieza a aparecer como que el centro está en cada lado, se empieza a alterar, es decir, se empieza a generar una multiplicación de estos mismos átomos. El hierro también es un material maleable. ¿Por qué? Porque se deforma, permite una cierta deformación hasta un límite que se llama tensión de rotura.
Esto permite que el hierro se pueda laminar, si no estaríamos fritos, porque casi todos los productos de hierro se trabajan en forma laminar. Es muy resistente a ser rayado por un elemento punzante, es decir, entonces es difícil de penetrar. Por lo tanto, se puede hablar de que el hierro es un material duro. ¿Por qué? Porque es resistente al rayado, porque es resistente a que pueda ser penetrado también. Su densidad tiene que ver con su peso por lo general y con la resistencia a ser penetrado. Es decir, la densidad y la dureza están muy cerca, tienen que ver unas con otras. Si no se puede rayar, también tiene que ver porque es muy denso, ¿no es cierto? Pero si es duro, también tiene que ver porque no se puede agujerear fácilmente. Pero sobre todo, cuando hablamos de densidad, tenemos que relacionarlo con su peso. Ustedes verán que una barrita chiquita de hierro la reconocemos fácilmente y la distinguimos de un latón porque al alzarla resulta muy pesada, ¿no es cierto? Es decir, el peso es bastante considerable. Cuando hablamos de el hierro, diciendo que es un material térmico, tiene que ver porque se calienta fácilmente. Es decir, su conductividad térmica es tan alta que en pocos segundos, sometiéndole a un fuego directo, nosotros podemos alcanzar temperaturas extremadamente altas, ¿no? Magnético, todos los metales ferrosos son magnéticos y, bueno, habría que ver, en realidad, el hierro de por sí es un material magnético, pero tenemos que ver que ese magnetismo no se está refiriendo acá solamente a un imán, sino que tiene que ver con que el hierro no se lleva bien con algunos metales ferrosos también, ¿no es cierto? Por ejemplo, el hierro con el aluminio u otros se repelen, no se pueden soldar, no se pueden trabajar, a eso me estoy refiriendo. Dentro de sus propiedades, la más importante es tomar en cuenta que el óxido en el hierro es fatal, es decir, hay muchos óxidos de hierro. Vamos a ver entonces, dentro de esto, cuáles son los que le dan una coloración específica. Es decir, el óxido de hierro es un potencial tinte, pero entonces, ¿de qué depende estos distintos tipos de óxidos? Y tiene que ver con el componente o con, por ejemplo, la composición o la mezcla que tenga el hierro, la aleación. Si tengo algo de cobre, esa oxidación va a ser mucho más rojiza, y así sucesivamente. El hierro puro no lo podemos trabajar en determinadas cosas que exigen mayor resistencia. Por eso, tanto a la tracción como a la compresión. El hierro es muy difícil que trabaje a la compresión, solamente que tenemos que aumentar su sección, porque de por sí no aguanta, pero sí a la tracción. Entonces, para eso, nosotros lo que hacemos es someter al hierro a cierto trabajo y combinación con otros metales, como por ejemplo el carbono, que es lo que hace que se transforme el hierro normal después de un proceso, por supuesto, de todo lo que implica la erradicación de radio a acero. Pero hay un montón de aceros y hay que entender que hay aceros para decoración, hay aceros para maquinaria, hay aceros que se utilizan en modelería, en diseño, etc. No todos tienen el mismo peso, por supuesto. Pero vamos a ver entonces el acero simple, el primer tipo de acero que le vamos a llamar por ahora acero normal. No es que los otros sean anormales, pero es el acero básico, podemos decir, el que tiene menos cantidad de añadido de carbono, básicamente apenas un 0,2%, ni siquiera 1%. Fíjense, entonces esto le permite que ese hierro durante la fundición se vuelve más tenaz y más duro, es decir, más resistente. Entonces, ese es el primer tipo de acero, el del 0,2%. ¿Qué es el acero? Es una aleación de hierro con carbono.
las barras que se utilizan para la construcción son hierro o son acero. ¿Qué son? ¿Alguien me puede contestar? ¿Qué son? Ay, Acero. chicos, son acero, ¿ya? Porque no se podría utilizar en una estructura sino... me están siguiendo? ¿Me están escuchando? Porque nadie me contesta. Josué, ¿me estás escuchando? Sí, Arqui. Bueno, es que a veces creo que se fueron a pasear ustedes al agua. Entonces ya sabemos, el acero es una aleación, una mezcla que se hace con hierro y un porcentaje de carbono. De este porcentaje de carbono va a variar la característica del acero. Por ejemplo, hay un acero bajo en carbono, por supuesto. Acero medio en carbono. Acero alto en carbono. Después tengo el acero inoxidable y por último tengo el acero mecanizable. Esas son las categorías básicas, las 5. Después hay acero al molibdeno, acero al tungsteno, acero con miles de cosas más, ¿ya? Acero corten, por ejemplo, ¿no? También que está tan de moda ahora para la decoración, sobre todo para diseñar bares, barras, divisorias, ¿no es cierto? Que con la luz se ven todas así muy bonitas. Bueno, entonces, ya dijimos, ¿qué es un acero normal? Es un acero que tiene un poquito de carbono, 0,2. Para hacerlo, ¿cuál es la razón? Dureza y tenacidad. Hasta aquí bien, ¿no? ¿Está bien? Sí, Arqui. Bueno, vamos a entonces la primera categoría. Anoten, acero bajo carbón. Estos tienen muy poquito, menos del 0,25% de carbón. Fíjense que el acero normal sería entonces desde ahora un acero con bajo carbono. Ya no vamos a decir normal desde este instante, porque ya saben que todos los aceros con bajo carbono tienen menos de 0,25% de carbono en peso, ¿verdad? ¿Qué pasa con estos? Son todavía blandos, pero permiten ser más dúctiles, se rompen menos. O sea, sigue siendo un acero blando, no es todavía tenaz, pero se pueden trabajar. Entonces se utilizan para fabricación de ciertos componentes de los automóviles. También se utilizan para hacer tuberías en construcciones, tuberías en N cosas de la industria, no solamente para elementos, sino que repuestos también. Y elementos estructurales también que sirven, que no requieren mucha resistencia, por ejemplo, ¿no? Fíjense que en este caso son menos dúctiles, pero se fabrican sobre todo para cosas sencillas, que no requieran demasiado desgaste. Y ahora, ¿cuáles son los aceros medio al carbón? Que tienen mitad y mitad, que no tienen alto contenido de carbono. En estos casos, están hasta un 0,6%. El porcentaje siempre es inferior a 1, por lo general, salvo el alto carbono que ya es especial y que supera un poquito. Pero en estos que se utilizan para la decoración, para utensilios, por lo general no pasa. Entonces, fíjense que aquí ya necesitamos que tenga mayor resistencia al impacto, al peso y a la carga. Accesorios en general para puertas, se pueden usar también en elementos que sirven para la construcción o elementos que sirven para componentes de mobiliario, por ejemplo. Se pueden usar en barandas de escaleras por lo general. Y ahora, ¿cuáles son los aceros altos en carbono? Estos ya superan el 1 y van hasta el 1,4%.
siempre desde el último 0.6 al 1.4. Son, por lo general, aceros que ya son mucho más rígidos, resistentes, no se pueden doblar fácilmente, y bueno, ya empiezan a alearse con otros metales más, como los carburos, para crear elementos mucho más resistentes, que se puedan utilizar en sierras, en herramientas por lo general, como el caso del wolframio, es uno de los más utilizados. El acero, por más alto en carbono, necesita siempre tener un componente que permita que su dureza aumente y que sea resistente al impacto, sobre todo, o a la velocidad de revolución que tenga que tener. Entonces, fíjense que además de carbono, se empiezan a también colocar otros componentes minerales como los carburos. En este caso, wolframio. Y el acero inoxidable, que es al que nosotros más nos referimos siempre porque está en nuestras vidas, está en el diseño, en objetos cotidianos, en las jarras, en platos, en fuentes, etc. En una época se usaba mucho. Hay muchos utensilios de la China que parecen acero inoxidable, pero que no son. Falta 1 minuto con 06, chicos, y apenas termine vamos a volver a entrar a este mismo link. Pero fíjense que el acero inoxidable es un producto que se crea a partir de la necesidad de erradicar la oxidación que puede perturbar a los líquidos o a lo que contiene en sí adentro, es decir, se pica. ¿Por qué? Porque en realidad es imposible trabajar en hierro puro, por un lado, por falta de tenacidad y dureza, y por otro lado también por la oxidación. Entonces, dentro de los aceros inoxidables hay una gran variedad. Esto hay que entenderlo, ¿ok? Entonces, permiten que se hagan aleaciones aleatorias. Por ejemplo, el cromo. Fíjense que si yo le aumento cromo, hago que no se corroa, que no se pique, que no se oxide. Este es el caso del acero inoxidable.